Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el Es imposible no recordar la entonación de esta antigua nana, que a pesar de resultar tierna, en realidad es de lo más terrorífica. El hecho de que el coco sea anónimo le da más poder de aterrorizar a los niños que no quieren dormir, ya que nada da más miedo que lo que no puedes ver. Todas las leyendas tienen un origen común. En el caso del coco, su nombre deriva de un término inglés, boogie, que tiene un vínculo etimológico con la raza fantástica de los duendes. Estos personajes, con apariencia de niño o de viejo, solían entrar por la noche en los hogares. Algunos eran buenos y se dedicaban a limpiar y poner en orden la casa, mientras que otros eran malvados, llevándose pertenencias consigo. Incluso raptaban a los niños. En el contexto más amable y simpático, los habitantes de Asturias tienen su duende particular. Lo llaman trasgu. Se trata de un ser de una estatura pequeña, incluso para un niño. Aparece siempre caracterizado con ropaje y un sombrero de color rojo, aunque a veces lo describen con cuernos, pareciéndose más a un diablo. En su mano izquierda tiene un agujero que la atraviesa. Aunque realmente no es un demonio, la sociedad cristiana tradicional le atribuía algunas características del diablo. En antiguas leyendas se le representaba cojeando, porque fue expulsado del cielo por sus maldades y al caer a la tierra quedó cojo. En el norte de Portugal existe el mismo ser. Allí recibe el nombre de estrego, también conocido como demonio de la mano agujereada. Al pequeño trasgu le agrada vivir entre humanos y enredar con sus cosas. Además es fiel a la familia, para bien o para mal. Podríamos decir que es un fastidio. Revuelve la ropa, hace ruidos por la noche, tira las cosas o las esconde. Aún ahora, cuando algo desaparece en casa, se le echa la culpa al trasgu. Nos puede parecer descabellado, pero hoy cuando un cristiano pierde algo, le reza a San Antonio o le ata un nudo sobre los imaginarios testículos de San Cucufato. La tradición nos ha dejado algunas instrucciones sobre qué hacer para deshacerse de él. En Asturias, una de las cosas que se hacía era dejarle un montón de maíz o mijo para que lo contara esparcidos por el suelo. El trasgu es muy ordenado. Al ir a recoger los granos y posarlos en la mano, se le caían al suelo a través del agujero y acababa frustrándose y se iba. En Galicia le arrojan directamente granos para que los cuente. Según dice la tradición, como no sabe contar más de 100, se confunde pasada esa cifra y tiene que volver a empezar. Así que se cansa y se va a otra parte. Algunas familias que desconocían las opciones para echar, expulsar o despedir al gracioso enano, por no poder aguantarlo más, se mudaban de casa. Y cuando llegaban al nuevo domicilio, de pronto aparecía el trasgu. Se presentaba allí a entregarles algún cacharro viejo que habían dejado olvidado en la antigua casa y les decía: Esta casa es más guapa que la otra, quédame aquí. Pero esta es la versión más simpática del coco. Ahora contaremos la versión más terrorífica y cruel. Francisco de Goya la plasmó en su grabado titulado Que viene el coco en 1799, en el que aparece un encapuchado de espaldas que intenta desprender de sus hijos asustados a una mujer. En él se refleja el detalle de los ojos de terror de los niños. El sacamantecas o el hombre del saco es un contexto mucho más particular, oscuro y lamentablemente real. Era la década de 1910 y una gran parte de la España rural todavía estaba comida por la superstición, el hambre y la ignorancia. Francisco Ortega, al que llamaban el moruno, llevaba tiempo padeciendo una dolorosa enfermedad. Aunque la tuberculosis ahora tiene cura, en aquellos tiempos era letal. Aparte de eso, el moruno, que no tenía demasiadas luces, se presentó acompañado por su mujer Antonia en la casa de Agustina Rodríguez, la curandera del pueblo. Esta era famosa en toda la comarca por sus pócimas curativas. Les dijo que su enfermedad era incurable, pero que el barbero del pueblo, que también era curandero, podría tener la solución.
Agustina, que ya tenía antecedentes delictivos previos y se aprovechaba de las desgracias ajenas, acompañó al tuberculoso hasta la barbería donde estaba el otro curandero llamado Francisco Leona, de 74 años. Este no se anduvo por las ramas y le explicó que para curar la tuberculosis debía matar a un niño y beber su sangre caliente. Después deberían restregar la grasa del pequeño por el cuerpo como elemento sanador. Todo esto le saldría por 3.000 reales. El curandero dijo que tenía contactos en el municipio que le darían vía libre para cometer el infanticidio, ya que era familia del alcalde y también estaba emparentado con el juez. A la hora de decidir quién secuestraba al niño, se les ocurrió el propio hijo de la curandera Agustina. Se llamaba Julio Hernández, tenía 27 años y lo apodaban el tonto, ya que tenía una discapacidad mental. Según cuentan, disfrutaba arrancándoles la cabeza dentelladas a pájaros y perdices. Todo comenzó en la tarde del 28 de junio de 1910 en Gador, un pequeño municipio a 15 kilómetros de Almería. Bernardo González, de 7 años, y sus 3 hermanos terminaron de comer y salieron de su humilde casa para jugar en el campo, como hacían cada día. El pequeño decidió alejarse del resto de los niños para recoger higos de un árbol algo apartado. Ese fue el último día que su familia lo vio con vida. A la tarde del día siguiente, cuando los padres del niño ya habían denunciado su desaparición y varios vecinos se habían sumado a las tareas de búsqueda, Julio Hernández, el tonto, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil del pueblo para avisar de que había hallado el cadáver de un niño mientras cazaba perdices, por lo que los guardias, junto a gente del pueblo, lo acompañaron hasta el Barranco del Pilar, ubicado a 5 kilómetros de Gador. Cuando llegaron, se encontraron con una escena espeluznante. Efectivamente se trataba de Bernardo, pero su pequeño cuerpo estaba totalmente mutilado. Sin embargo, el cadáver del pequeño presentaba claros indicios de que su muerte se había producido en otro lugar. A los pocos días, un vecino denunció que había escuchado al tonto recriminarle a Francisco Leona, el curandero, de haber acabado con la vida del niño. Rápidamente, ambos fueron detenidos y no pasó mucho tiempo para que confesaran su vínculo con los hechos. El tonto había delatado al curandero porque éste no le había pagado las 50 pesetas prometidas para participar en el crimen. Las investigaciones pronto revelaron que había mucha más gente involucrada en el asesinato del pequeño Bernardo. De acuerdo al testimonio de los dos acusados, el tonto fue el encargado de entretener al niño, mientras Leona lo agarraba por la espalda para acto seguido meterlo dentro de un saco. Una vez con su presa, se dirigieron a la casa de la madre del tonto, Agustina. Esta pinchó al niño en la axila para extraer la sangre caliente, mientras el moruno bebía del líquido mezclado con azúcar, siguiendo las instrucciones de la curandera. Una vez terminado el ritual, mandaron a descansar al enfermo. Mientras tanto, vendaron al pequeño y lo metieron nuevamente en el saco. Una vez en el Barranco del Pilar, el tonto, Agustina y Leona acabaron con la vida del pequeño con un fuerte golpe en la cabeza y le extrajeron la grasa que usarían para hacer un cataplasma para continuar con el tratamiento al día siguiente. Al conocerse los pormenores del asesinato del pequeño, el caso tomó tal relevancia que incluso la prensa internacional se hizo eco de la noticia. Periodistas de toda Europa llegaron a Almería para seguir el juicio, que se celebró un año más tarde, mientras la comarca exigía justicia con una furia sin precedentes hasta entonces. La audiencia condenó a Agustina, a Leona, al moruno y al tonto a pena de muerte por garrote vil. Pero Leona murió durante su estancia en prisión por una supuesta gastroenteritis y el hijo de Agustina fue finalmente indultado por su condición y amnistiado en 1927, aunque moriría encerrado en un manicomio 2 años después. Según cuenta Alberto Cerezuela, escritor del libro Almería, Secretos y Misterios, en Almería existió un caso parecido. Los hechos eran muy similares, hasta que se fijó en la fecha, 1932, concretamente en la primavera de ese año. Le llamó la atención de que el nombre del asesino no apareciese en ninguno de los recortes que habían caído en sus manos, tampoco el día exacto en el que se llevó a cabo el atroz suceso.
El caso es que un vecino de la comarca, que vivía con su mujer y con su hija en Vélez Rubio, cayó enfermo de tuberculosis. Los médicos le habían dicho que no podían hacer nada por él, sintiendo la presencia de la muerte cada vez más cerca. Y como tenía un pequeño dinero ahorrado, acudió a un curandero de su pueblo apodado El Brujo para intentar buscar una solución. Este le sugirió que la única forma de salvar su vida era bebiendo la sangre de un niño pequeño. Sin pensárselo dos veces, se pusieron manos a la obra. En Vélez Blanco residía Antonio López Sánchez, conocido como el Olimpo, un hombre con serios problemas económicos, así que el enfermo intentó hacer un trato con él. Le cambiaba un burro y algo de dinero por su hijo de 5 años. A pesar de su crítica situación, Antonio no se lo pensó ni un momento. Su respuesta fue tajantemente negativa. Esto provocó el enfado del tratante, que decidió esperar a la noche para llevar a cabo su plan. Tras pensar que Antonio y su familia ya se habían dormido, accedió a la casa para raptar a su hijo. Cuando estaba a punto de entrar en la habitación del pequeño, vio que alguien se acercaba por detrás. No quiso darse la vuelta y saltó por una de las ventanas, huyendo rápidamente de allí. Al llegar a casa, se puso a llorar frustrado. Nadie quería venderle un niño, pero él quería vivir. Apreciaba estar en este mundo mucho más que a su propia familia. Y entonces se le ocurrió algo aún más ruin: usar a su propia hija, a su pequeña niña de 2 años de edad. A pesar de la oposición de su esposa, no había quien parase al enfermo. Cogió a su hija y la llevó hasta la cueva de Carrión. Allí acabó cruelmente con su vida y bebió su sangre. Al día siguiente, el hombre seguía igual de enfermo o más, con lo que los nervios se apoderaron de él. Además, los vecinos le preguntaban por la niña, y la excusa de haberla dejado con los abuelos una temporada no duraría mucho. Por eso pensó en denunciar su desaparición ante el alcalde de Vélez Blanco, Joaquín Bayón, quien a su vez le derivó al sargento de la Guardia Civil, Gabriel Callejón, que consiguió días después encontrar el cadáver de la pequeña en la cueva. Lamentablemente no se ha podido encontrar más información. Es probable que acabase confesando su crimen. También es posible que no llegasen a ejecutarlo, que la enfermedad acabase llevándoselo. Sea como sea, el vampiro de la cueva de Carrión acabaría ardiendo en los infiernos. La canción de cuna es un aviso al subconsciente de los niños de que deben estar vigilantes, que los monstruos existen de verdad y que son humanos y están muy cerca, acechando en la oscuridad.